Buenas tardes. Buenas tardes. Se da inicio a la audiencia de solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la pena en el expediente número 249-2015, cuaderno 92. Para efectos de registro, la sala está conformada con los señores Solura Chante, quienes habla, y los señores Medina Salas y Mosqueira Cornejo. Especialista de cuenta de la asistencia de las partes procesales. Con su venia, señor presidente y jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, partes procesales presentes en la sala de audiencias virtual, tengan todos muy buenas tardes. Señor presidente, para dar cuenta que por parte del Ministerio Público se encuentra conectada la doctora Elsie Garavito Chan. Asimismo, por parte de la Procuraduría Pública está conectada la doctora Corina Trujillo Peralta, así como también la defensa técnica del señor Mario Julio Torres Aliaga, los doctores David León Flores como abogado principal y como abogado interconsulta el doctor Cristian Galo Lorenzo. Es todo lo que debo informar. Asimismo, precisar también, señor presidente, que se encuentra conectado desde el establecimiento penitenciario de Lurigancho el señor Mario Julio Torres. Es lo que debo dar cuenta a usted. Bien, gracias. Sí, está válidamente instalada la audiencia y cedemos la dirección de debates al señor juez Medina Salas. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos los concurrentes. Instalada nuestra audiencia, pedimos a nuestro especialista nos dé cuenta del objeto de esta audiencia. Adelante, por favor. Gracias, señor director del debate. Es materia de audiencia el pedido efectuado por la defensa técnica del señor Mario Julio Torres Aliaga, mediante el cual solicita a este tribunal la suspensión de la ejecución provisional de la pena ordenado mediante sentencia contenida en la resolución número 104 de fecha 29 de abril del año 2025. Es todo lo que debe informar, señor director de debate, respecto a lo solicitado. Asimismo, también informar que, revisado el sistema integrado judicial, se advierte un escrito pendiente de dar cuenta. A ver, denos cuenta, por favor, de este escrito presentado. Bien, se advierte del sistema integrado judicial el escrito con ingreso número 12615-2025, presentado el día de hoy a las 14:19 por la defensa técnica del señor Mario Julio Torres Aliaga, cuya sumilla indica adjunto documentos con la finalidad de que sean considerados en la audiencia correspondiente. Es lo que debo dar cuenta, señor director del debate. Ok, muchas gracias, doctora. Doctor León, brevemente, ¿de qué trata este escrito? Por favor, ¿qué documentos son? Solamente son, doctor, algunas hojas de la sentencia que fue dada al señor Julio. Buenas tardes, ante todo. Fue dada al señor Julio. Son aspectos que no van a ser materia de controversia de fondo en el caso, más bien vamos a coincidir, pero solo lo acompaño para mayor ilustración al colegiado, nada. Son partes de la sentencia, extractos puntuales de la sentencia, que son solo 3 hojas. Bueno. Agregaremos a los antecedentes esta documentación, que si en tanto sea pertinente, será valorada por el tribunal, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, doctor León, el tribunal le va a conferir un promedio de 7 minutos. Le pido ser puntual, doctor, para sustentar su pretensión contracautelar. El tribunal lo escucha. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Voy a ser lo más puntual que pueda. Al amparo del artículo 418, numeral 2, solicitamos la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria que se dictó en contra del señor Julio Torres, a quien tienen presente, quien estamos solicitando que se disponga el levantamiento de la ejecución provisional de la condena y se disponga su libertad inmediata, con las reglas que el colegiado disponga para llevar el juicio de segunda instancia en libertad. Por las razones siguientes, doctor. Fundamentalmente, para aprovechar el tiempo, no se cumplen los presupuestos del artículo 402, numeral 2, para haber dispuesto esa ejecución provisional. El señor Julio Torres llevó el juicio oral en libertad, incluso en libertad con comparecencia simple, no tenía ni siquiera comparecencias restringidas. El día del adelanto de fallo, el señor Julio Torres se puso y fue a la audiencia y estuvo presente, como ha estado presente en todas las citaciones
a las que el colegiado lo ha citado presencialmente. Y virtualmente ha estado conectado a todas las conexiones virtuales. La Fiscalía nunca ha presentado ninguna molestia, ninguna queja sobre un comportamiento evasivo o obstruccionista del señor Julio Torres. Ha cumplido fielmente su apego a la justicia. El primer presupuesto que deberían esgrimir con el señor Torres es que por la naturaleza y la gravedad del delito, ¿no?, se debe ejecutar inmediatamente la condena. Bueno, esto no existe en el caso. Y lo voy a sostener, doctor, fundamentalmente en 3 razones. La primera, porque al señor Julio Torres nunca se le imputó a él los 2 hechos grandes del caso. El caso tiene 2 hechos, como la señorita fiscal lo ha expuesto en sesiones anteriores. El hecho del 2006 y la campaña del 2011 del Partido Nacionalista. Caso lavado de activos. 2006, 2011. No hay gravedad de los hechos porque al señor Julio Torres nunca le han imputado los 2 hechos. Solamente le han imputado un hecho, el del 2011. Por ahí no hay gravedad. Segundo, doctor, que al señor Julio Torres se le imputó siempre como un cómplice, sin calidad de autor. O sea, no tenía dominio del hecho en la tesis fiscal. Él no tenía el dominio del hecho del delito. ¿Cuál era el único punto de la imputación? Haber firmado los informes que se presentaron a la OMP. Esa es la única imputación. Así que tampoco hay gravedad del hecho por la autoría o el dominio del hecho. No existe una gravedad. Y lo tercero, doctor, lo más importante, y ahí viene el tema de las hojas que se le ha adjuntado en la sentencia, por el hecho, por la circunstancia del 2011, al señor Julio Torres se le plantea una condena de 8 años. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Por el 2011, doctor, a todos los implicados autores del 2011 se le han puesto una pena de 5 años, 5 años al señor Ollantumala, 5 años a la señora Nadine Heredia y a Ilan Heredia 4 años. 5, 5, 4. Y el señor Julio Torres es imputado como cómplice primario. Como cómplice primario. De tal manera que al señor Julio Torres le correspondería una pena de 5 años o de 4 años. O sea, su pena era suspendida. Pero si la pena es suspendida, ¿por qué entonces está en prisión? Por un error que comete el colegiado. Cuando el colegiado lo condena a 8 años, doctor, en la sentencia lo tratan como coautor y le dan el estatus de autor, algo que no estaba en la acusación. Posteriormente, emiten la resolución número 105, que es la que ha adjuntado y que seguramente la Fiscalía dirá que es verdad, porque es verdad, donde corrigen con la 105 y dicen, nos hemos equivocado. El señor Julio Torres no es coautor, no es autor, él es cómplice primario. Pero corrigiendo esa imputación, no le aplican la pena de ley. O sea, tendría que decirle al cómplice primario hay que darle la pena del autor. Y esa pena, a lo mucho, llega a 5. El señor Julio Torres iba a estar en libertad. Esos son temas, doctor, que se han planteado en el tema de fondo de la apelación, pero lo pongo a consideración como un argumento para que ustedes vean que en prognosis, el señor merece estar en libertad. Finalmente, doctor, para no cansarlos en el peligro de fuga, no hay peligro de fuga. Nunca lo hubo en el caso, porque el señor Julio Torres nunca tuvo ningún requerimiento de prisión ni una medida restrictiva, siempre estuvo con comparecencias simples. Pero además de que no hay peligro de fuga, doctor, los arraigos domiciliarios se han adjuntado al documento, se han adjuntado las partidas registradas, los recibos de luz, la boleta de pago de la empresa Movistar, las deudas que tiene el señor que tiene que pagar en el banco GNB y los mantenimientos que hace del departamento ubicado en la calle Ontario 259. Su domicilio está debidamente acreditado. Nunca se discutió eso. Sus arraigos familiares, doctor, pero solamente en estos breves minutos que me quedan. El señor Julio Torres tiene y mantiene un hijo que tiene discapacidad, que está con un registro de CONADI. No diré su nombre, ni tampoco el tipo de discapacidad por respeto, pero ahí está en el escrito que le han corrido traslado a la Fiscalía. Tiene un hijo del que él, señor, se hace responsable y que ahora que está preso, doctor, ese niño no puede ser sostenido por su padre y está pasando las pérdidas económicas. También se ha adjuntado, doctor,
la partida de nacimiento de otra hija menor que también tiene y que también está en el colegio, el DNI de su conviviente. Hay una dependencia familiar que tiene y que sufre este encarcelamiento y de manera indirecta. Y finalmente, doctor, el señor Julio Torres tiene arraigo laboral, siempre lo ha tenido. Y ahí también se han adjuntado, doctor, los contratos que ha tenido con la Defensoría del Pueblo y que incluso ha pedido que se le haga una adenda para poder resolver este problema y volverse a incorporar al trabajo y poder sostener a su familia. El señor Julio Torres cumple con todo esto. Como repito, si él está en prisión, doctor, fue por un lamentable error que en prognosis estamos seguros se va a resolver, pero que el día de hoy, tomándole en cuenta, sí se estima procedente que el señor esté en libertad para que pueda afrontar el juicio de segunda instancia como tal. Por estas razones, en su nombre pido, doctor, que amparen este pedido y dispongan su libertad y levanten la ejecución provisional de la condena. Muchísimas gracias, doctor. Espero haber respetado el tiempo. Sí, gracias a usted por la brevedad y por la claridad de su exposición. Bien, por el mismo lapso, 7 minutos, doctora Garavito, si Ministerio Público va a hacer contradicción, la escuchamos. Adelante. Buenas tardes, señores magistrados. Sí, el Ministerio Público va a hacer contradicción. En relación a la solicitud del señor Torres Aliaga por parte de su defensa de concesión por parte de este colegiado superior a su pedido de suspensión, nosotros tenemos que ponernos como Ministerio Público y en consecuencia se ha desestimado, señor magistrado. Señalar primeramente que al señor Julio Torres, se le ha condenado a una pena de 8 años, conforme lo señala la sentencia 104, por su calidad de coautor del delito de lavado de activos. Posteriormente, sí, efectivamente se le ha variado por el de calidad de cómplice. Pero esos temas, señores magistrados, de cómplice o coautor, forman parte, digamos, del fondo de la sentencia de apelación, el cual no es materia en esta incidencia. En esta materia de incidencia es lo que se debe de resolver conforme a la apelación 21-2019 Lima, que se refiere a la suspensión de ejecución provisional de la pena, simplemente determinar la gravedad del hecho, la naturaleza del mismo y si concurre el peligro de fuga. Señor magistrado, nosotros, ante los hechos que yo le atribuyo al Ministerio Público al señor Torres Aliaga, está, al haber sido condenado en primera instancia en su calidad de autor del delito de lavado de activos en su forma agravada en el contexto de una organización criminal, por ser tesorero de facto del Partido Nacionalista Peruano en la campaña del año 2011. Efectivamente, se le ha condenado por un solo hecho dentro de los 3 hechos grandes macros que imputa el Ministerio Público a los diferentes integrantes de esta organización criminal. Igualmente, señores magistrados, señalar que le correspondería la pena de 5 años y no le correspondería la pena de 8 o de 12, también son criterios de determinación judicial de la pena que no se deben determinar en esta incidencia. En esta incidencia, lo que se tiene que determinar y establecer es la gravedad y naturaleza de los hechos, al atribuírsele al señor Torres Aliaga ser tesorero del Partido Nacionalista en la campaña del año 2011, haber coadyuvado a su coprocesado y también sentenciado en primera instancia al señor Ilián Heredia Alarcón, a efecto de dificultar su identificación de dinero de procedencia ilícita, cuyo origen ilícito proveniente del gobierno, del gobierno brasilero, estaría en condiciones de presumir por parte de las arcas de la empresa Odebrecht y de la empresa OAS, y durante el financiamiento de la campaña presidencial del año 2011. Dentro de esta organización criminal que postula el Ministerio Público, el rol del procesado fue el de ser tesorero de facto en las aportaciones dinerarias, porque en esta sentencia, señores magistrados, han concurrido diferentes testimonios de falsos aportantes, los cuales señalan que efectivamente no han señalado un aporte legítimo, en los cuales su calidad de procesado y sentenciado en primera instancia era de tesorero y coadyuvar a la realización de los actos ilícitos también realizados por su coprocesador Heredia Alarcón. ¿Con qué objetivo? Para dar apariencia de legalidad al dinero que finalmente ingresa al circuito económico y financiero del país. El Tribunal Constitucional se circunscribe a estos 2 graves hechos, que es la gravedad de la medida y el peligro de fuga. En cuanto a la gravedad, evaluar la trascendencia social del hecho imputado, la naturaleza y gravedad de los hechos y la afectación del delito grave, que es el delito de lavado de activos, afectando el orden económico y financiero de nuestro país. La defensa pretende señalar que es delito o el hecho que ha realizado el señor Torres Aliaga y que le atribuye el Ministerio Público y por el cual fue condenado en primera instancia por su participación en un solo hecho, significa que es menor en relación a los otros procesados. Señores magistrados, su pertenencia a esta organización criminal, si bien es cierto, es como el del tercer nivel,
es también importante en estos hechos y ha realizado un acto de lavado de activos por el cual el Ministerio Público en su oportunidad solicitó la pena de 10 años. Bajo los cánones del Acuerdo Plenario 1 del año 2025, es que el Poder Judicial ha determinado en la determinación judicial de la pena que le correspondería su disminución. Ese hecho, señor magistrado, de la determinación judicial de la pena que ha sido señalada en la sentencia judicial, que ha sido materia de cuestionamiento por parte de la defensa, ha sido debidamente motivada en su considerando 2.3 y 2.33 y 2.30 y siguientes, al señalar que en este caso se debe atender que si bien el acusado, como señala la defensa, ha concurrido al proceso y el juicio oral, se le debe ejecutar la pena por su relevancia en el contexto de los hechos que se le ha atribuido. Esta gravedad, señor magistrado, ya ha sido merituada, ya ha sido motivada, ya ha sido considerada por el tercer juzgado penal colegiado al momento que dictó la condena en primera instancia contra el señor Torres Aliaga. Tiene relevancia en el contexto de los hechos, porque con su cargo oficial de tesorero del Partido Nacionalista, no solamente ha suscrito una serie de documentos de naturaleza contable y financiera en representación de la organización política y que, como hemos verificado, señala el colegiado de primera instancia, son efectos de fundamentación de valoración probatoria, los cuales estaban relacionados con dineros de altas cuantías, de 3 millones de dólares en total, que han sido ingresados al circuito económico y financiero del país. Señor magistrado, el hecho de que un procesado sea condenado por un solo hecho que ha postulado el Ministerio Público de Lavado de Activos no lo hace menos responsable del hecho general que es el delito de lavado de activos, un hecho de por sí grave, sino también y si lo comparamos evidentemente con los otros coprocesados a los cuales se les ha condenado por 2 hechos, evidentemente que la pena es menor, por lo cual a los líderes de la organización criminal se les ha impuesto 15 años de pena privativa de la libertad y al señor Torres se le ha realizado un juicio de ponderación a criterio del juzgado de 8 años. Señores magistrados, en esta audiencia nosotros no vamos a determinar la determinación judicial de la pena. Lo que nosotros estamos exponiendo es la naturaleza y gravedad del hecho que se le atribuye al señor Torres Aliaga y de la debida motivación que han realizado el juez de primera instancia a su criterio para imponerle una pena efectiva. Señores magistrados, como segundo punto, el cual también debe de ser materia de cuestionamiento en relación a una solicitud de suspensión provisional de la pena por parte del colegiado superior, es el peligro procesal de fuga. Señores magistrados, el tercer juzgado penal colegiado ha sustentado la ejecución de la pena en circunstancias objetivas y subjetivas, como es el caso de una organización criminal, que es un delito grave y que existe una urgencia en su ejecución. Señores magistrados, el artículo 269 no solamente señala en su considerando primero el arraigo en el país del imputado, sino señor magistrado, señala otros 4 elementos que deben de ser evaluados en su conjunto para acreditar un peligro de fuga, como es la gravedad de la pena que se espera, que no es una pena menor, son 8 años que se le ha impuesto al señor Torres Aliaga, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, finalmente el comportamiento del imputado durante el procedimiento. Durante el procedimiento, señor magistrado, es cierto que ha concurrido en las audiencias de juicio oral, pero también, señores magistrados, debe evaluarse, conforme lo señala el Acuerdo Plenario 1 del año 2019 sobre prisión preventiva, el fundamento del transcurso del tiempo. Señor magistrado, no podemos pretender que el peligro de fuga de una persona, de un procesado, sea igual en una investigación preliminar, en un proceso penal, incluso en el juicio oral, que cuando ya se le ha condenado en primera instancia. Evidentemente, este solo hecho, este solo transcurrir, como lo señala la Corte Suprema en ese acuerdo plenario, el transcurso del tiempo incrementa o disminuiría el peligro procesal. En este caso en específico, conforme el avance del proceso penal, nosotros consideramos muy respetuosamente que ha aumentado el peligro procesal. El peligro de fuga, señores magistrados, tampoco tiene un carácter estático, sino dinámico, y surge y suerte en el transcurrir del proceso penal. Este juicio de probabilidad también debe hacerse en base a resultados. Este proceso tiene ya una condena de primera instancia, la cual debe ejecutarse en todos sus extremos y en forma provisional. No desconocemos tampoco el hecho que ha presentado, los documentales que ha presentado la defensa técnica para amparar su solicitud de suspensión de ejecución de la pena, como es la carga familiar y el arraigo laboral que tendría el señor Torres Aliaga, pero como vuelvo a reiterar, señor magistrado, no solamente se debe de evaluar el arraigo en el país del imputado, que es el inciso primero del artículo 12 y 9, sino todos los requisitos o todos los criterios que tiene la norma procesal penal en el artículo 169 para evaluarse en su conjunto la procedencia o no de la suspensión de la ejecución de la pena en relación al señor Torres Aliaga.
Gracias, señor director de debates. A usted, doctora Garavito. Defensa técnica, doctor León, si va a hacer réplica por 3 minutos sería suficiente. Adelante. Muchas gracias, doctor. Todos los argumentos, doctor, que ha esgrimido la Fiscalía sobre gravedad del hecho, la organización criminal, la pena, etcétera, yo lo refuto con una sola idea, doctor. Aún asumiendo en hipótesis negada, pero aún poniéndonos en el peor escenario de que esta sala confirmara la condena, mire, aún en ese escenario, doctor, jamás ningún juez va a permitir que un cómplice tenga una pena mayor que su autor, porque eso sería prevaricato. El artículo 25 dice, y en eso estaremos de acuerdo la Fiscalía y yo, el artículo 25 dice, el cómplice primario recibe la misma pena del autor. O sea, aún en el caso extremo, en la hipótesis negada de que perdamos en segunda instancia, se tendría que corregir ese fallo por legalidad. Entonces, la pregunta central de esta mañana, sin entrar al tema de fondo, ¿no? Porque no corresponde efectivamente, es ¿cuál es la pena del autor, señores del Ministerio Público? Ustedes han citado al señor Ilán, que el señor Julio Torres, seguidor, se iba perfecto. En el hecho 2, ¿cuánto es la pena? 4 años. ¿Puede el señor, hay algún argumento válido para decir que el señor Julio va a recibir el doble del autor como cómplice? Todo este simple argumento destruye todo esto de la gravedad y todo lo que ha dicho la Fiscalía. Yo no estoy pidiendo aquí, doctor, que ustedes le pongan la pena. Ahí estamos de acuerdo. Entonces no es una audiencia imposible de pena. Pero como la propia fiscal lo dice, esto es un juicio de probabilidad y prognosis. Eso es lo que estoy argumentando. Por eso es que no hay gravedad del hecho. Y es más, la misma fiscal me dice, de 3 hechos de la organización criminal, de 3 hechos, el señor Julio Torres se le ha imputado la participación de uno solo. Y ni siquiera de autor, porque no es autor, es de cómplice. Entonces no tiene gravedad. Y respecto de la debida motivación, doctor, dice que está debidamente motivado con el debido respeto. Eso no es así. Porque mientras que el artículo 402 dice que debe motivar el peligro de fuga, porque dice tiene que motivar la gravedad y además el peligro de fuga, la motivación del actúo no tiene motivación sobre peligro de fuga. Y ahí sobre eso, con estos puntos cierro, sobre eso hemos planteado la pregunta. ¿El señor Julio Torres ha tenido alguna medida restrictiva fuerte, como prisión preventiva, comparecencia con restricciones, impedimento de salida, durante todo el proceso que ha durado casi 10 años, del 2015 hasta ahora? ¿Qué dice la Fiscalía? La respuesta es que no ha tenido ninguna medida, doctor. Solo comparecencia simple. Y teniendo la medida de comparecencia simple, ¿en algún momento ha existido objetivamente un requerimiento de la Fiscalía que anuncie un riesgo de fuga? No. Durante el proceso judicial, ¿el señor podía huir? Sí. ¿Y ha fugado o ha intentado fugar? No. Y en el día del adelanto de fallo, ¿el señor Julio Torres se puso a derecho, estuvo en la audiencia? Sí, él estuvo ahí. Eso, doctor, no son datos objetivos y a diferencia de mi contraparte, doctor, yo no estoy entrando aquí a discutir el tema de fondo, como sí lo hace mi contraparte, porque eso no compete. Pero sí estoy dando los datos objetivos, doctor, que demuestran que el señor sí cumple con los requisitos para poder amparársele este pedido de acuerdo a ley. Por eso es que pido en su nombre que ustedes levanten esa ejecución provisional de la condena. Muchísimas gracias, doctor. A usted, doctor León. Doctora Garavito, si va a ser dúplica por 3 minutos también. Adelante. Sí, señor magistrado. No entendemos la posición de la defensa en el sentido de que al hecho 1 le corresponde más pena, 8 años, y al hecho 2 le corresponde 4 años. Señores magistrados, los 2 hechos, tanto el 1 como el 2, son actos de lavado de activos, completamente independientes. Y la ley 27765, así como el decreto legislativo 1106, fija una pena para cada uno de ellas, que es la misma, señores magistrados. Antes de la ley 30.076, era arbitrio o decisión discrecional del juzgado imponer la pena que considerada dentro del parámetro de una pena abstracta. Ahora, señores magistrados, como ustedes tienen conocimiento, el juez debe de ajustarse a la determinación judicial de la pena y a lo que señala el sistema de externo, el sistema escalonado, conforme señaló el acuerdo plenario del año 2023. Señores magistrados, ¿qué es lo que dijo el juzgado al momento que el señor Torres Aliaga le impone 8 años? Dice que como el Ministerio Público le ha pedido 10 años
Y en relación a lo que señala el acuerdo plenario, se le debe disminuir un cuarto de la pena y corresponde la pena de 8 años. Eso es lo que ha dicho el juzgado. No ha dicho que al hecho 2 le toca 4 y al hecho 1 le toca 10. No ha dicho eso, señores magistrados. No puede ser eso. Usted, con mayor razón y con mayor conocimiento que la que habla, saben que los jueces no pueden señalar que un hecho le corresponde una pena y otro hecho le corresponde la otra pena. Es cierto lo que señala la defensa en el sentido que al cómplice no le corresponde una pena mayor que al autor, correcto. Pero, señores magistrados, en este hecho 2 está dentro del parámetro de la pena abstracta que señala la ley del delito de lavado de activos en su contexto de forma agravada, que la pena, conforme recuerdo, es no mayor de 8 ni mayor de 15. Y bajo ese estadio, señores magistrados, si mal no recuerdo, se encuentra el primer escalón o el primer estadio, el primer tercio, el tercio básico, en el cual el juzgado colegiado ha señalado que si bien es cierto, la fiscalía ha pedido 10, ella considera que se le debe de bajar un cuarto, por eso le impone 8 años. Aquí no se puede decir que un hecho es diferente que el otro y que el hecho le toque 4. Eso consideramos nosotros muy respetuosamente que eso es no decir o no señalar el contexto de la realidad ante ustedes, señores magistrados. Igualmente, nosotros, como vuelvo a repetir, no desconocemos el hecho de que el señor haya concurrido a la audiencia de juicio oral, a las audiencias de todo el proceso penal. Tampoco vamos a negar que ha ido el señor Torres Aliaga a la audiencia de lectura de adelanto de fallo. También tenemos que señalar que la Fiscalía no pidió una medida de comparecencia restringida o prisión preventiva. Señores magistrados, vuelvo a reiterar, el transcurrir del tiempo era diferente. La estrategia fiscal de primera instancia también fue distinta. Ellos consideraron en su criterio y en su autonomía que no correspondía una medida de prisión preventiva ni una medida restrictiva o comparecencia con restricciones. Correspondía una comparecencia simple. Si ustedes, señores magistrados, nos preguntan a nosotros ahora que nos encontramos ya en segunda instancia, sí correspondería, para nuestro criterio, muy respetuosamente se lo digo a la defensa, que sí se ejecute provisionalmente su condena de primera instancia, no solamente por la gravedad del hecho del delito de lavado de activos, que es uno solo que se le atribuye al señor, sino también porque el peligro de fuga se ha visto incrementado porque ya existe una condena en primera instancia y que se debe tomar en cuenta la cumulatividad de los requisitos del 269 y no solamente limitarnos al tema de los arraigos que pueda tener cada procesado. Y finalmente, señores magistrados, esa es posición de fiscalía. Ustedes, señores magistrados, con el respeto que me merecen, van a determinar lo que corresponde, si es suficiente el arraigo a su criterio para suspender o no la ejecución de la provisionalidad de la pena. Gracias. Gracias a usted, doctora Garavito. Solo tengo una duda y es respecto al peligro de fuga. Doctora Garavito, usted, claro, argumenta que no es lo mismo cuando se inicia un proceso y que con el devenir del tiempo, ¿verdad? Y frente a una condena, se incrementaría ese peligro de fuga. Pero hay un dato concreto aquí. El señor Torres, no obstante tener comparecencia simple, no estar sujeto a reglas de conducta, concurre a la diligencia, a la sesión, a la audiencia de lectura o adelanto de fallo, mejor dicho. No obstante, poder presumir que de pronto pudieran dictarle una condena, pero él concurre. Entonces hay un dato concreto que refleja una buena conducta procesal. Entonces, ahí tengo un interrogante. ¿El Ministerio Público tiene algún dato concreto que revierta esto, que pueda significar un peligro de fuga? Doctora Garavito, lo escucho. En relación a la concreción de su pregunta, señor magistrado, no existe, ¿no? Por parte del Ministerio Público. Lo que nosotros hemos señalado es que no solamente se debe tomar en cuenta el comportamiento dentro del proceso, sino todas las circunstancias del artículo 269. Para nosotros, señor magistrado, el hecho de que haya sido condenado en primera instancia sí incrementa el peligro de fuga, evidentemente. Eso es nuestra posición. Gracias. A usted, doctora Garavito. Sobre lo preguntado, doctor León, si desea agregar algo. Sí, doctor. Dos cosas nada más. Efectivamente, el señor Julio Torres era consciente de la audiencia a la que se estaba presentando y las posibles consecuencias que podría haber, porque la fiscalía no le había pedido una pena de 5 ni de 4, le había pedido una pena de 10 años.
Y en ese contexto, en esa posibilidad es que él se pone a derecho. Lo segundo, doctor, es que no es solamente para aclarar nada más, porque es cierto lo que dice la Fiscalía, no tuvo nunca en el juicio una evidencia objetiva de riesgo de fuga. Lo único que yo quiero aclarar es que nunca tuvo un riesgo concreto objetivo de fuga en los 10 años del proceso. Eso quiero aclarar. Durante 10 años, no, y es más, incluso cuando vio él que habían otros procesados que estaban sufriendo prisión preventiva y que se les había dictado prisión preventiva, aún en esas circunstancias, el señor siempre tuvo un apego al sistema de justicia. Aún en ese contexto nunca hubo un riesgo de fuga concreto. Muchísimas gracias. A usted, doctor León. Bueno, esas eran todas mis inquietudes. Si los señores integrantes del colegiado tuvieran preguntas adicionales, doctor Mosqueira. Sí, doctor, solo una pregunta al Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público hace alusión a la gravedad del hecho, doctora Garavito, ¿se refiere usted a la gravedad de todo el hecho delictivo o solamente a las contribuciones, a los aportes del señor Torres Aliaga? Porque según he entendido, su aporte está circunscrito al hecho número 2. ¿Es así? Sí, señor magistrado, su aporte está circunscrito al hecho número 2 porque está dividido en hechos, relaciones a las campañas presidenciales. El hecho 1 está referido y le agradezco muchísimo su pregunta porque me va a permitir extenderme un poco más en la gravedad del delito, ¿no? En el hecho 1, señor magistrado, es en la campaña presidencial del año 2006 y en el hecho 2 del señor Torres Aliaga es en la campaña presidencial del año 2011. El origen ilícito en el año 2006 es proveniente del gobierno de Venezuela y en el año 2011 de la empresa Odebrecht. Señor magistrado, el señor Torres Aliaga ha coadyuvado a uno de los integrantes de esta organización criminal y él también, porque es tesorero de facto. Con el manejo que él tenía de contabilidad, ha podido registrar los falsos aportantes y ha podido ingresar estos contratos ficticios en el circuito económico y financiero del país, dificultando su identificación. Es gravísimo porque nosotros denunciamos, acusamos y hemos logrado una sentencia en primera instancia de una organización criminal enquistada, digamos, en un partido político, que utilizó un partido político, lo instrumentalizó para realizar actos de lavado de activos, que el señor Torres Aliaga, en su condición de contador, sabía perfectamente o, como dice la sentencia, debía presumir su origen ilícito. Incluso, señor magistrado, y abusando de su amabilidad, en el transcurrir de los medios probatorios que se han dado en primera instancia, se ha logrado determinar que el señor tenía una comunicación constante por escuchas telefónicas con el señor Ilian Heredia Alarcón, que también es tesorero en la campaña 2006 y 2011, que también es condenado en primera instancia en este proceso, en las cuales se han visto como una serie de tratativas en relación a la documentación contable que intentaron disfrazar a través de contratos ficticios con el único objetivo, señor magistrado, de dificultar su origen ilícito y darle apariencia de ilegalidad a esos ingresos ilícitos. Bien, a la defensa técnica sobre la pregunta y la respuesta dada por el Ministerio Público, doctor, me interesa saber eso, específicamente eso. Bien. ¿Cómo debe analizarse la gravedad del hecho? ¿Respecto solo al aporte, a la contribución del imputado o a todo el contexto delictivo atribuido en el hecho? Adelante, doctor. Como ustedes muy bien han escuchado, el primer argumento que ha esbozado la Fiscalía cuando estaba refutándome, para la Fiscalía era la gravedad de los 3 hechos. Cuando entramos al debate, y ahora que usted muy gentilmente pregunta, ahora dice la Fiscalía, no son los 3 hechos, solamente es el hecho 2, un hecho nada más, la gravedad del caso que le imputan al señor Julio Torres. Pero sobre eso quiero aclarar ciertas informaciones inexactas que brinda mi contraparte. Mi contraparte argumenta ahora, por ejemplo, que el señor Julio Torres se comunicaba a llamadas, que él sabía perfectamente el hecho, etcétera, etcétera. La parte que no dice la Fiscalía, eso es lo que quiero refutar, es que al señor Julio Torres, para que vea usted que no hay gravedad, nunca le imputaron autoría directa. No es coautor, doctor, no hay dominio del hecho en el señor Julio Torres. Sin embargo, cuando la Fiscalía alega, ella presenta el caso como si tuviera dominio del hecho. Ellos mismos no acusaron dominio del hecho. ¿Por qué le ponen los 8 años, doctor, de la gravedad? Porque el colegiado se confunde, por la retórica de la Fiscalía se confunde y le dan la pena de autor. Y entonces le ponen 8. Luego el mismo Poder Judicial se corrige
y dice, no es coautor, él no tiene el dominio del hecho. Entonces le baja a cómplice. Y si usted revisa la página 299 y 292 y 293 de la sentencia que les he acompañado, ustedes van a ver que los cómplices, doctor, todos los cómplices tienen pena suspendida. El señor Julio Torres debió estar en esa lista de penas suspendidas, pero el error que comete el colegiado es que le cambia el título de coautor o cómplice, o sea, le baja el nivel de gravedad, pero no le corrige la pena, lamentablemente. Porque el señor Ilan Heredia, que es quien ha invocado, el apellido que ha invocado la fiscalía, solo tiene la pena de 4 años por ese hecho 2. 4 años. Y esa es la pena que le debería corresponder de acuerdo a ley, si es que acaso en la hipótesis negada, ustedes confirmaron. Entonces, no es cierto, con esto cierro, entonces, no es cierto, y lo digo así elegantemente, no es cierto de que es una sola pena. Las penas están divididas, señor, por hecho 1, por hecho 2, por hecho 3, debidamente divididas en la página 292 y siguiente de la sentencia. Eso que dice la fiscalía no es cierto, para usar un término elegante. Están divididas. Por eso es que yo defiendo al señor Julio Torres, porque el señor Julio Torres ha sido indebidamente sentenciado a una pena mayor que la del autor, recibiendo el título de cómplice. No digo que esto lo corrijan ahora como tema de fondo, pero sí usando el juicio de probabilidad invocada por la fiscalía. Porque esta es una suspensión, doctor, en apelación, en el tránsito hacia una apelación, y es una realidad que espero el colegiado lo vea y lo advierta del expediente y del debate. Muchísimas gracias. Bien, doctor Medina, no tengo más preguntas. Gracias, doctor Mosqueira. Señor presidente, si tuviera preguntas adicionales. Sí, Ministerio Público. Sí, señor presidente. Han estado hablando sobre la imposición de las penas. Sí. La defensa ha dicho que en el caso de la campaña 2011 se han impuesto penas de entre 5 y 4 años a los autores o al autor. ¿El Ministerio Público ha impugnado ese extremo? No, señor magistrado, pero primero tengo que señalar que a los líderes de la organización, por el hecho 1 y hecho 2, sí se les ha condenado por 10 años el hecho 1 y por el otro 5. Estoy preguntando sobre, puntualmente, campaña del 2011. Claro, la campaña 2011, sí, señor magistrado, le han atribuido 5 años. Pero no lo han impugnado. Dígame, disculpe. No lo han impugnado, digo. No, señor magistrado, no. Nosotros hemos impugnado solamente en el extremo. La respuesta respecto a ese hecho, a los autores no lo han impugnado. No, señor magistrado, en ese Bien. extremo no. Nosotros hemos impugnado en otro extremo. Si me permite un minuto para darle el dato exacto contra quién hemos impugnado. No, yo preguntaba sobre eso nada más. Perfecto, señor presidente. Nada más, ni una otra pregunta. Gracias. Ahí. Gracias, señor presidente. En respeto al principio de contradicción, si la defensa desea pronunciarse sobre lo que ha preguntado el señor presidente. No, doctor, lo que dice la fiscalía es cierto. La fiscalía ha estado conforme con que las penas por el segundo hecho, que es el único hecho que le imputan al señor Julio Torres, la pena sea de 5 y 4. Con eso han estado conformes y no hay ninguna impugnación al respecto de parte de ellos. Más bien nosotros estamos cuestionando ese punto. Okay. Muchas gracias. Listo, entonces ha precluido con esto los debates técnicos. Corresponde, en último término, escuchar la defensa material del señor Torres Aliaga. Señor Torres Aliaga, allí en sala de audiencia del establecimiento penal, active por favor su micrófono y si usted no lo puede hacer, pida a alguien allí, algún servidor que lo haga, por favor. ¿Me está escuchando, verdad? Sí, entonces pida que le activen el micrófono, ¿ya? Mientras tanto, le voy informando sus derechos. Usted, señor, tiene derecho a guardar silencio, es decir, que en esta sala nadie le obliga a hacer uso de la palabra. Pero también tiene derecho de ser escuchado. Si opta usted por esto último, el tribunal le va a escuchar. Lo único que le pido es brevedad y pertinencia con lo que se está debatiendo en esta audiencia. No estamos indagando, no se está ventilando acá si usted es inocente o es culpable, sino simplemente el hecho de que deba usted afrontar el procedimiento recursal en libertad, ¿ya? Es decir, que usted se disponga la suspensión de la ejecución provisional de la pena dispuesta en primera instancia, ¿correcto? Bien, sobre eso entonces, señor Torres, el tribunal lo escucha.
Si no puede activar su micrófono, señor, pida a algún servidor allí en la sala que le activen el micrófono para poderlo escuchar. Ya está activado su micrófono, señor. Puede hacer uso de la palabra si desea. Sí, buenas tardes, señores magistrados. Gracias por esta oportunidad de dirigir a ustedes. Si bien es cierto, ya mi abogado defensor ha defendido los argumentos suficientes para poder acceder a esta petición de libertad condicional. Y un poco la buena conclusión de ustedes ya lo ha explicado. La realidad que en este momento debo de cumplir con y la lógica que tiene 5 años, igual, estos no están parados. Eso es el único soporte económico de la familia. Esto momento entonces, no puedo ir lamentablemente me han atribuido una pena mayor que se actual. Les pido por favor que se pueda llevar esta segunda etapa de la operación en libertad y así también pueda cumplir con mi familia, cumplir con discapacidad y mi memoria. Yo solo invoco eso, a la buena compromiso de ustedes, que pueden entender que se han cometido lamentablemente en el juicio de adelanto, o sea, que van a la sentencia de adelanto. Solo pido eso, señores magistrados, que ustedes puedan entender esta situación que venimos pasando, también toda la libertad que pueda tener la nación económica. Yo voy a asumir esa ayudarla, no, con esto no digo que voy a fugar, o sea, de ninguna manera es mí, porque soy consciente de que yo soy inocente y nunca he cometido ningún delito, que no hay fuerza me imputa. Entonces, mi compromiso es cumplir con lo que manda la ley, como consecuencia, que pueda declarar inocente, también no voy a jugar con una familia de una comunidad que yo voy a atender. Solo eso lo pido, señores magistrados, su comprensión para poder llevar esta segunda etapa de relación en libertad. Y permiso, no jugar, no irme. Yo voy a explicar evidentemente. Bien, señor Torres, por favor, señor Torres, escúcheme, por favor, está usted siendo ya reiterativo, aunque con dificultad, pero ya lo hemos escuchado en el sentido que está usted ratificando la posición de su abogado defensor, no está usted diciendo que desea afrontar lo que le queda de juicio en libertad, que confía usted en su inocencia, y que se compromete a no fugar, que su intención no está en fugar, sino en cumplir los mandatos judiciales. Eso lo hemos podido escuchar. Y si desea terminar con algo más, señor, brevemente, por favor, hágalo. Simplemente invocarles la buen análisis objetivo de los hechos, de esa manera se pueda completar los procesos también de defensa. Agradezco a la atención de ustedes, la objetividad con la que se pueda evaluar. Ok, señor. Muy bien. Como le digo, hay problemas, no lo estamos escuchando claramente, ¿ya? Y bien, con esto entonces ha precluido ya todo tipo de debates. El tribunal comunica a las partes que a partir de momento ingresamos a la etapa deliberativa, es decir, a debatir si se va a acceder o no se va a acceder a esta petición contra cautelar. Y la decisión que tomemos dentro del plazo legal le será notificada a sus domicilios procesales que tengan señalados. Y si no hay intervenciones adicionales, señor presidente, creo haber cumplido su encargo. Gracias. Bien, siendo las 3:15 de la tarde, concluye la presente audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.